Nos da mucho gusto volver a saludarles a través de este video. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que para mí lo siento que es de mucha importancia, de vital importancia, y vamos a tratar de explicarlo. Y estamos aprovechando un comentario que la presidenta del IMED, que es un organismo que está centrado en el estudio y análisis de los aspectos económicos financieros del país. Ella hizo un comentario muy interesante a varios medios de comunicación, y entre ellos fue una entrevista que le dio a Carmen Aristegui. Vamos a ver esta información, vamos a ver por qué la importancia de ello, y vamos a tratar de explicar por qué, a nuestro juicio, tiene razón. Porque de hecho esa ha sido nuestra postura durante mucho tiempo. De hecho, en todos y cada uno de los foros en donde tenemos oportunidad de participar, ya sea en las universidades, en centros de capacitación, en programas especiales o también aquí a través de nuestro canal, siempre hemos tratado de promover básicamente lo que es la cultura financiera en las empresas. Por lo tanto, bueno, vamos a explicar esto y también un reporte que llevó a cabo la propia IMEF años atrás, después del COVID, en relación con las empresas pymes. Así que, bueno, creemos que es muy interesante y por esa razón vamos a entrar en materia. No sin antes decirles y invitarles, ¿verdad?, a que se suscriban, ¿verdad?, y que nos regalen un like y también toquen la campanita para saber que hemos subido un video. Vamos entonces a iniciar, si les parece bien, y vamos a comenzar, como siempre lo hemos hecho, a través de una presentación donde vamos a ir explicando este tema tan importante y tan peculiar, ¿verdad? En cuanto a este punto. Eh, el estudio que realizó el IMEF tiene que ver con las principales causas por las que fracasan las empresas PYME, ¿verdad? En relación con ello. Y vamos a empezar esta plática eh, haciendo referencia a lo que fue el Plan México, ¿verdad? Lo que se considera las metas para el 2030 y que fue presentado por la presidenta Sheinbaum. El punto número 11 hacía referencia a que el 30% de pyme con acceso a financiamiento, es decir, el 30% de empresas pymes, la meta, el objetivo es que tengan acceso al financiamiento. Esto sin duda es muy bueno, tomando en cuenta que la empresa PYME es sumamente importante en México en lo que está relacionado con la creación de empleo y también la contribución al Producto Interno Bruto, que es por arriba del 50%. Entonces, sin duda es una empresa muy importante. No obstante, la vida de estas empresas es corta relativamente. En promedio viven 7 años y medio, y el 25% de las pymes solamente viven 2 años. Así que queremos ver cuál es la razón, las causas por las que las pymes fracasan a pesar de tener este papel tan importante. Y por ello, ¿verdad? Y reconociendo este hecho, por eso el punto 11 de esta Plan México habla sobre permitir que las pymes tengan acceso al financiamiento. Vamos a ver cuál es uno de esos problemas, y si les parece bien, para ello les vamos a invitar a que puedan escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo Carmen Aristegui a la presidenta, ¿verdad? Gutiérrez Mora, presidenta del IMEF. Y por favor, noten, presten mucha atención para que vean qué es lo que ella expresa. Vamos a escucharle con atención. Lo que dijimos ayer, no siempre tenemos esta oportunidad de acercarnos al gobierno, a pesar de ser una institución, una asociación que somos apolíticos, que somos apartidistas, pero queremos aportar, y por eso hemos decidido este año, con esta presidencia que me ha tocado, tener una bandera que es la educación financiera y la inclusión para el desarrollo económico de México. Creemos firmemente
que la parte de la educación financiera y la inclusión financiera también y no financiera puede hacer un crecimiento, podemos llegar a un crecimiento en el PIB. Y eso es lo que queremos demostrar a través de una ponencia, que es el libro que saca IMEF anualmente y es entregado a la máxima autoridad del gobierno de México. En este caso queremos entregársela a la presidenta Sheinbaum en el mes de noviembre durante nuestra convención anual, que va a ser en Los Cabos, y queremos hacer esta elaboración del documento, pero no solamente que quede en un texto. Queremos realmente participar con la educación, queremos realmente ser buenos influenciadores en este sentido, para que las empresas, las personas tomen decisiones adecuadas con respecto a su crecimiento, con respecto a su inversión, con respecto a su endeudamiento. Y también por esto revisamos el Plan México y en una de las metas dice que se quiere crecer el 30% en las pymes a través del crédito. Y para eso justamente consideramos que la educación financiera a estas personas físicas con actividad empresarial, a estas microempresas o a estas pymes, es elemental para poder tomar decisiones con respecto al endeudamiento y la facilidad que puedan tener y sus números, cómo deben verse, cómo deben presentar, cómo deben ser incluidos para poder acceder al crecimiento a través del crédito. Muy bien. Bueno, esos son algunos de los comentarios que realizó eh, Gutiérrez Mora, la presidenta del IMEF, y como ustedes pueden darse cuenta, ella dice con claridad que la bandera con la que ellos están tratando de ayudar al país tiene que ver con la educación financiera. Como muchos de ustedes que me conocen en diferentes foros, es lo que siempre hemos estado comentando, ¿verdad? En relación con ello. Y como ustedes se dieron cuenta, algo que también ya habíamos comentado en un video, que tuvimos la oportunidad de participar en un programa especial de una de las capacitadoras, eh, pues hicimos notar el Plan México y uno de esos aspectos en particular era darle acceso a las empresas pymes en términos de financiamiento. Por eso vamos a estar hablando de ello, de cómo esto es así, o sea, queremos volver a demostrar que esto es así y poner un puntito muy importante que a nuestro juicio es lo que le falta a las empresas pyme, que no solamente ocurre en este tipo de empresas, sino que también ocurre en empresas grandes, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo para poder verlo. Aquí estamos señalando brevemente algunos puntos que la presidenta del IMEF destacó. Por ejemplo, dice así ella, ha destacado la importancia de la educación financiera y la inclusión como pilares fundamentales para el desarrollo económico de México. La educación financiera. Vamos a ver esto qué significa. Y habla también de la inclusión financiera. Nosotros hemos tenido oportunidad de tener cierto contacto con la inclusión financiera porque esto tiene que ver con las microfinanzas, es decir, tiene que ver con lo que es la metodología del microcrédito, que es crédito que se le otorga a empresas pymes, que desde el punto de vista del sistema financiero formal, que han sido los bancos, han sido las SOFIPOS, SOFOMES, etcétera, pues no son consideradas como viables precisamente porque son empresas que son muy riesgosas. Por lo tanto, para poder hacer frente a esto e incluir a este tipo de empresas, uno de los pilares, ¿verdad? Como lo comenta la presidenta, tiene que ver con la educación financiera. Es decir, parte de la metodología crediticia del microcrédito, dice que para poder otorgarle a una empresa micro un crédito, primero hay que educarla desde el punto de vista financiero.
No puedes otorgar un crédito si la persona que lo va a recibir no tiene educación financiera. Y eso ha permitido que sí se dé y se está dando la inclusión financiera. Y hay muchas instituciones que han tenido éxito en cuanto a atender estos mercados y les ha ido bien. Pero el pilar es la educación financiera. La misma presidenta, refiriéndose a sus comentarios, dice, para abordar estos desafíos, Gutiérrez Mora enfatizó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre instituciones financieras, organismos gubernamentales y el sector privado para promover la educación financiera y la inclusión, que ya lo hicimos ver por qué es tan importante. El objetivo es crear un frente común que facilite el acceso al sistema financiero formal y por ende contribuya al crecimiento económico y la reducción de la desigualdad en el país. Por lo tanto, para lograr ese objetivo, como dice la presidenta Gutiérrez Mora, es importante, ¿verdad?, la educación financiera. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello. Y vamos a utilizar el estudio que ellos realizaron para poder demostrar que esto es así y algunas conclusiones que nosotros queremos dar y poder decir cómo esto es una realidad en la empresa PYME en México. Pero antes queremos solamente definir claramente, definir claramente qué es la educación financiera y qué es la cultura financiera. Bien. La educación financiera es un proceso de asimilación de información y herramientas que permiten a las personas tomar decisiones en su vida cotidiana. Y eso incluye a las empresas. ¿Qué es la educación financiera? Por lo tanto, es un proceso de asimilar información y herramientas para la toma de decisiones. Por lo tanto, la cultura financiera son las habilidades, conocimiento, prácticas que se poseen. Es decir, esa asimilación de información y herramientas que he tenido, las utilizo en mi actividad cotidiana porque las poseo y por lo tanto las pongo en práctica. Puede ser que una persona tenga educación financiera pero no cultura financiera. Puede ser que a lo mejor sabe cómo debe tomarse una decisión, pero no la aplica en su vida, no lo aplican las empresas mismas, ¿no? De hecho, tienen información financiera que es muy útil. La pregunta es, ¿y se utiliza? ¿Se utiliza de la forma correcta? ¿Se utiliza para la razón por la cual son generados, concebidos? Son buenas preguntas. Vamos a ver, de acuerdo al estudio que realizó el IMEF, cuáles son los factores de fracaso de las pymes de México evidenciados, nótese, por el COVID-2009. El hecho de que diga evidenciado es porque antes del COVID ya eran factores en contra de las empresas, pero que no estaban evidenciadas. Y a partir de esa crisis se evidenció, ¿verdad? Por esa razón, los comentarios de introducción de este estudio, que por cierto, si alguien lo quiere, nos pueden poner ahí sus comentarios y decir yo quiero el estudio y se los mandamos. Dice aquí, antes de la pandemia, el desarrollo económico de las micro, pequeña y mediana empresa en Latinoamérica presentaba indicios paulatinos de recuperación tras los problemas presentados en los años 2009 y 2016, que fueron crisis económicas. Es decir, que ciertas pymes que lograron subsistir de esas dos crisis, 2009 y 2016, estaban recuperándose. Pero, sin embargo, se presentó otra crisis, ¿verdad? Por eso dice el siguiente párrafo. Para finales del 2019, el SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, evidenció factores de fracaso que agudizaron la permanencia de la MIPYME, ya que cerraron más del 30.6% de ellas. Esta investigación se discuten dichos factores. Para ello, se recopiló, y note, información del comportamiento económico
y de estudios cuantitativos de los sectores comerciales, manufactura y servicios, es decir, de varios sectores. ¿Pero en qué se basaron para poder encontrarlo? En información del comportamiento económico de estas empresas, ¿verdad? Teniendo esto presente, entonces ellos empiezan a realizar unos estudios, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un resumen muy rápido, en donde primero se muestra las variaciones porcentuales del Producto Interno Bruto anual en diferentes países de Latinoamérica. Cuando llega la crisis en el 2020, como ustedes seguramente lo recuerdan, vean que sí tiene una afectación directa en las empresas. Es decir, cuando viene una crisis, una de las principales características de las crisis es que hay escasez de liquidez. Y eso lleva a las empresas o a cerrar o a tener que endeudarse, llegando a un nivel de sobreendeudamiento, lo cual obviamente los lleva a una condición financiera poco solvente y poco estable. Y aquellas que no estaban sobreendeudadas, perdón, ya estaban sobreendeudadas, pues ahora tienen que reestructurar la deuda y quedan en una situación peor de la que estaban antes de la crisis. ¿Por qué? Porque no se tenía educación financiera. Esa es la realidad. Vamos a ver por qué es esto así. Claro está, como lo muestra esta gráfica, que está dentro del mismo estudio, que también depende de los sectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que en el caso del transporte, de almacenamiento y comunicaciones, que es una de las colores azules, pues esas fueron afectadas de forma importante. Pero después del COVID, ya se recupera. Lo que queremos decir con esta gráfica, que está en el informe, es que también depende del sector qué tanto te va a afectar o no. Por decir algo, una de las cosas que preocupan ahorita es el hecho de que cada vez que se hace una revisión sobre el crecimiento de México, se hace a la baja. Y, por ejemplo, se encuentran ciertos sectores que preocupan. Uno de esos sectores es la construcción, que se ha visto mermada de forma importante. Pero lo importante que debemos entender aquí es, son riesgos sistémicos, es decir, afectan a todos los sectores, unos más que otros. Y en ciertas crisis afectan más a un sector que a otro, y en la siguiente crisis, pues ya no afecta de igual manera, se modifican, pero sí tienen una afectación. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que las empresas todas, principalmente las pymes, tienen que usar periodos donde no hay crisis para lograr una solvencia, estabilidad y rentabilidad financiera que les permita hacer frente a una crisis. Porque lo que estamos entendiendo de este estudio es que las empresas pymes, cuando entran a la crisis, ya van mal, solo que la crisis solamente evidencia lo que ya estaba mal. Pero si usted le pregunta al empresario de esa pyme, iban en marcha como bien, todo bajo control, y entonces cuando viene la crisis le echan la culpa a la crisis. Y si logran subsistir o sobrevivir, siguen igual, no hacen cambios. ¿Por qué? Porque no hay educación financiera. Y entonces continúan de igual manera hasta que viene otra crisis. ¿Por qué? Porque las crisis son cíclicas. ¿Y qué quiero decir con eso? De que se van a estar presentando todo el tiempo, todo el tiempo. Así que pues todas las crisis se presentan de cierta característica en particular, pero afecta a todos los sectores. Y esta gráfica muestra las MIPYME que cerraron por estados en México, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, que las que más cerraron fue en Quintana Roo y las que menos cerraron fueron en Oaxaca, ¿verdad? Y aquí obviamente encontramos, como vemos, la mayoría de los estados estuvo en esa misma situación. Encontramos el Estado de México, por ejemplo, encontramos la Ciudad de México, también por aquí encontramos Guadalajara, que es la otra ciudad importante en México, ¿verdad? Y algunas otras más. De alguna manera, esto nos manifiesta y esto nos muestra lo que decíamos hace un momento. Es una cuestión sistémica que se presenta en todos los sectores y por lo tanto también en todo el aspecto geográfico, en el caso de nuestro país, ¿verdad? Entonces, es algo que compete a todas las empresas pymes y algunas empresas grandes. Entonces, es un asunto que se debe tomar muy, muy en cuenta en este sentido. Ese mismo estudio
presenta una tabla donde se habla sobre los factores de fracaso de las MIPYME en el contexto internacional. Nosotros subrayamos algunas, son varios motivos, pero entre las que siempre se repiten o las que siempre se manifiestan es la poca rentabilidad, la falta de liquidez, rentas elevadas, refiriéndose al costo de la deuda, capital limitado, desconocimiento, toma de decisiones erróneas, falta de liquidez, falta de planeación, falta de acceso a fondos de financiamiento, falta de oferta de servicios financieros atractivos focalizados a las pymes, es decir, no hay productos crediticios financieros adaptados a las empresas micro, lo cual eso es complicado. Y la última dice motivos financieros, entre otras. Como vemos, una constante es el problema financiero. Ahora, este estudio parte el análisis en dos. Uno se concentra en el administrador, en el dueño de la empresa, y el otro se enfoca en los principales problemas que enfrentan estas empresas ya en su desarrollo. En el primero, que tiene que ver con el administrador o el dueño del negocio, dice que el principal factor de fracaso es la poca visión para identificar nuevos negocios. Y esto de los nuevos negocios como tal se expresa, tiene que ver con el ámbito económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se da cuenta que existe cierto modelo de negocio o de alguna forma se mantiene en una condición de modelo de negocio que posiblemente es exitoso, pero que el problema no es tanto el modelo de negocio, sino la capacidad de administrarlo financieramente. De ahí vienen otros más, ¿verdad? Poco conocimiento y poco manejo de la tecnología de información, una formación académica inadecuada, toma de decisiones erróneas, falta de experiencia, desarrollo de planes deficientes, falta de capacitación, escasa o nula reacción ante los problemas, falta de gestión, etcétera, ¿no? Todo esto. Ahora, hay que tomar en cuenta que esa es la situación que ocurre en el administrador o en el dueño de la empresa. Lo cual, ¿a qué problema principal lleva a sus empresas ya en su desarrollo empresarial? Esta gráfica nos marca cuál es el principal problema, que lo marca con un 14.6%, que es finanzas limitadas, ¿verdad? Ya se habla también de digitalización de procesos, infraestructura tecnológica, falta de estrategia para reposicionarse en el mercado, cuestiones de mercado, infraestructura, ¿verdad? Poca capacidad de reacción a direccionar el negocio, en fin, ¿verdad? Toda una serie de problemas. Y aquí también encontramos una con el 5.8%, falta de liquidez. Y es que todas y cada uno de estos aspectos de procesos digitalizados, estructura tecnológica, reposicionamiento del mercado, capacidad de direccionar el negocio, todo eso necesita uno capital, necesita dinero para poder llevarlo a cabo, sea un proceso de producción o un proceso de capacitación necesario para poder lograr el desarrollo de la empresa. Se necesita dinero. Por lo tanto, el principal problema, finanzas limitadas, ¿verdad? Ahí está el problema. Es vamos a decir, el riesgo potencial en este sector. El mismo estudio presenta en la tabla 8 una correlación de Pearson entre variables del estudio. ¿Qué variables fue? Bueno, ante esos fracasos se concentraron por un lado en el administrativo, es decir, el que administra, entre factores de la empresa internos y factores externos de la empresa. Cuando nos concentramos en el administrativo, encontramos que los problemas internos tienen mayor correlación con el fracaso que los factores externos. Si nos concentramos en los factores internos de la empresa, encontramos que el administrador tiene mayor correlación en el fracaso con 0.794 con respecto a
factores externos de la empresa, que es el 5.39. Y aquí hago alusión a lo que dije. Muchas empresas dicen, es que la crisis fue la culpa. No, el problema es quién la administra, ¿verdad? Que no se prepara para crisis, que de hecho son cíclicas. Y los factores externos de la empresa, pues nuevamente, ¿no? La mayor correlación de fracaso es en el administrativo, no en aspectos o factores internos de la empresa. Así que, lamentablemente, las principales causas de fracaso están relacionadas con el que toma las decisiones y está relacionado con factores internos más que con factores externos. Esa es la conclusión. Vamos a demostrar que esto es así a través de estas gráficas que publica el Banco de México. Vean ustedes la diferencia del tamaño de créditos, me refiero a la cantidad, de las pymes con respecto a las empresas grandes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La cantidad tan pequeña que se otorga de crédito a las pymes. ¿Cuál es una de las principales razones? Los índices de morosidad, es decir, ya no pueden pagar el crédito. Y ustedes se dan cuenta cómo se va para arriba este índice. Es cierto que se ha bajado en los últimos años, pero más que, a que han mejorado su administración, se debe a que ya no se les otorga crédito o de plano ya no lo piden. Y por lo tanto ya no hay un registro específico de índice de morosidad porque ya no tienen crédito. En el caso de las empresas grandes, aunque sí ha subido, normalmente es un índice de morosidad limitado. Recuérdense que el índice de morosidad se refiere a que no pagan. Hay incumplimiento en sus pagos de su financiamiento de sus deudas, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo bien claro eso. Y esta tabla nos indica lo siguiente. Tenemos aquí a la empresa grande y a la empresa pyme. De acuerdo al número de créditos otorgados, vean cómo dice aquí que el 43.4 de los créditos que se generaron se prestaron a empresas grandes y el 56.6 a empresas pyme. Esto aparentemente dice uno, pues estaba, hay más créditos para la pyme que para la grande. Sí, pero si nos vamos al saldo, ¿qué encontramos? Que el 82.8% del crédito va dirigido a empresas grandes y solo el 17.2% va a empresas pyme. ¿Por qué es esto? Porque los bancos, por ejemplo, lo ven como empresas riesgosas y por lo tanto pasan dos cosas. O no se le otorga el crédito y si se le otorga, miren en qué tasa se les presta. 11.8% anual. Que si lo comparamos con la tasa de la empresa grande es del 6.3%. Si usamos la mediana, quedaría en 6.7 anual y a las pymes en el 12%. El hecho de que se les preste a una tasa más alta significa que los bancos o los intermediarios lo ven más riesgoso, ¿verdad? Y obvio, ¿verdad? Como lo vimos, 1.6 por ciento de índice de morosidad, mientras que las pymes tienen 5.3%. Y venían de como 6,5, casi 7%, ¿verdad? Bien, por otro lado, queremos mostrar esta gráfica que también es del Banco de México, donde tenemos el índice de morosidad de la cartera empresarial por tipo de entidad otorgante. ¿Quiénes otorgan? La banca múltiple, entidades reguladas como SOFOMES, como SOFIPOS, y entidades no reguladas como algunas SOFOMES que no son reguladas, pero sí están registradas. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es el que tiene mayor índice de morosidad? Las entidades no reguladas. ¿Por qué? Porque los requisitos para otorgar crédito son mínimos y eso hace que se le preste crédito a una empresa pyme que posiblemente no es sujeta de crédito. ¿Por qué? Porque tiene problemas financieros. Luego vienen las entidades reguladas, donde quizá no hay un crédito tan liberal, ¿verdad? Pero, como quiera que sea, es un crédito más liberal que el que se presenta en los bancos, ¿verdad? Los bancos sí presentan mucho más requisitos, por eso lo encontramos hasta abajo, porque ellos solamente prestan a los que son sujetos de crédito. Esa es la realidad y por eso nosotros lo vemos como la presidenta del IMEF, ¿verdad? Gutiérrez Mora, que efectivamente las empresas no tienen, bueno, las pymes no tienen acceso al financiamiento. ¿Por qué? Porque no son sujetas de crédito. ¿Y quién es el responsable de eso? Pues quien la administra. Ese es el asunto. Y por eso luego se presentan detalles de que tienen que estar reestructurados, ¿no? Bajo esa cuestión. La conclusión que ellos establecen, ¿verdad?, de esto,
Los del IMEF dicen, en parte, ¿no? Tras el desarrollo del presente trabajo de investigación, surgieron distintos fenómenos económicos y de mercado, los dos, que confirmaron y evidenciaron los factores de fracaso que propiciaron, el cierre de las MIPYME. Algunos de ellos históricos, como falta de inversión, la formación académica inadecuada, la toma de decisiones errónea del administrador de las empresas y las finanzas limitadas y la falta de financiamiento. Ahí está. De manera concluida. Hay otros detalles, pero creemos nosotros que el ámbito financiero es el más complicado y es lo que lleva a falta de inversión, a toma de decisiones erróneas por parte del administrador, etc. O sea, el factor más importante, además del mercado, es el eco. Nosotros vamos a dar nuestras propias conclusiones y fíjense bien lo que vamos a decir. Primero, toda empresa, sin importar el tamaño, es un agente económico y por ende está expuesta a todo fenómeno, ya sea micro o macroeconómico. El reconocer esto va más allá de un modelo de negocio. Toda empresa es un agente económico y está expuesto. Grande, pequeña, corporativa, está expuesta a fenómenos económicos. Por eso decimos, sin importar el modelo de negocio, sin importar ni tampoco el sector económico o tamaño de una empresa, la administración financiera es de capital importancia. Por lo tanto, la creación de valor no solo depende del modelo de negocio exitoso y su especialización, sino del uso eficaz de los recursos económicos, y nos referimos al dinero, que es un recurso escaso. Por ende, debe usarse de manera eficaz. Por lo tanto, si nos vamos a la norma de información financiera, nosotros vamos a encontrar en la NIF A2 un párrafo que dice de la siguiente manera. El reflejo de la sustancia económica, fíjese, sustancia ¿qué? Económica, debe prevalecer en el reconocimiento contable con el fin de incorporar los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. ¿Cuál es la esencia de la información financiera? Económica. Por ende, sacamos un párrafo preguntándole a la inteligencia artificial y después de que la analizamos, estamos de acuerdo y dice, en la norma de información financiera, A2, dentro del marco teórico, el principio de que la sustancia económica debe prevalecer sobre la forma legal, se aborda en los párrafos 8 a 12. Específicamente en el párrafo 10, que es el que citamos, se establece que debe otorgarse prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. En México es al revés. En México la contabilidad y la información financiera se utiliza para solo a cuestiones legales, a lo que nos referimos al pago de impuestos. Al pago de impuestos. Todo va dirigido a cuestión fiscal. Y para eso se usan los estados financieros, sobre todo, bueno, los corporativos no, pero las empresas pymes y lo que son algunas empresas grandes utilizan los estados financieros solamente para pagar los impuestos, que es un asunto legal. Y aquí eso no lo dice, la NIF no lo dice. Aquí dice que debe otorgarse prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Sigue diciendo el párrafo. Esto significa que si existe una discrepancia entre la esencia económica y la estructura legal de una transacción, la información financiera debe reflejar la realidad económica para proporcionar una representación fiel ¿de qué?
de la situación financiera de la entidad, sino cómo la administras. Para empezar, ni siquiera las uso con ese fin. Casi ninguna empresa hace un análisis e interpretación de sus estados financieros y por eso no sabe cómo está su empresa. Como va en marcha, piensa que todo bien hasta que llega la crisis. Pero no se han preguntado por qué un banco te pide los estados financieros y si no le das los estados financieros no te presta. ¿Cómo es posible que un banco se asegure de cuál es tu condición financiera para ver si te paga, pero tú que administras la empresa no sabes analizar e interpretar los estados financieros? A eso lo que nosotros le llamamos es falta de educación financiera y falta de cultura financiera. Ahora, los contadores pues, no tienen la culpa. Ellos los capacitan para registrar y pagar impuestos. Y para eso le contrata a una empresa, para llevar la contabilidad y pagar. Cuando en realidad ellos están en las mejores condiciones para desarrollar una serie de métodos, de ciertos estudios, herramientas financieras que permiten llevar o poder medir que una empresa siga siendo un modelo de negocio y determinar y descubrir cualquier vulnerabilidad económica que la empresa tome. ¿A través de qué? De los estados financieros. Por eso, el último párrafo dice, este principio fundamental, ya vimos, para evitar que las formalidades jurídicas distorsionen en el reconocimiento contable y garantizar que los estados financieros representen adecuadamente la situación económica financiera del mismo. Y hay veces que los mismos contadores, por la misma formación que tuvieron y por la misma mentalidad del empresario, modifican los estados financieros para dar una apariencia tal, quizá legal, aprovechando lagunas, ¿verdad? Para pagar menos impuestos. Y esa es la estrategia financiera de muchas empresas, pagar menos impuestos, pero no se dan cuenta si están creando o no están creando valor. A fin de cuentas, el fisco lo que te cobra es parte de la riqueza que formaste. Tú lo que tienes que preocuparte es que estés formando riqueza, porque el día que ya no generes riqueza, ese día dejas de pagar impuestos, porque ese día dejas de existir. Por ende, estamos sin duda de acuerdo en que la educación financiera y la cultura financiera es muy importante. Por ende, nosotros concluimos diciendo que toda empresa, sin importar su tamaño, es un agente financiero, un agente económico, y por ende está expuesta, no está protegida o no está en otro planeta como para que no esté expuesto a fenómenos económicos como las crisis. Por lo tanto, toda empresa, por pequeña que fuera, debe tener a alguien o un área que se encargue de lo que es el análisis económico financiero, interno y externo. Si lo tienen, hay que capacitar. Hay que capacitarlos o bien, si no hay posibilidad económica de poder capacitarlos, entonces, pues, utilizar un externo que les dé asesoría y consultoría en cuanto a la condición financiera de la empresa. Porque ese es el único medio que permite el poder prevenir problemas. Nosotros en lo particular realizamos diagnósticos financieros preventivos, es decir, detectar cualquier situación antes de que se manifieste de alguna forma en la empresa, como por ejemplo falta de liquidez, como no tener dinero para pagar los impuestos, no tener dinero para pagar la deuda. Esa es consecuencia de la mala administración financiera. Por lo tanto, sin duda, esto es sumamente importante y vital, y este es lo que encontramos en el estudio de cuáles son las principales razones del fracaso de las empresas. Es necesario que las empresas tengan, incrementen educación financiera y cultura financiera. Pues son algunos aspectos que queremos dejarles, ¿verdad?, ahí para reflexión realmente. Por el momento, pues agradecemos mucho la atención. Si les gustó este contenido, por favor, denle un like, suscríbanse al canal y toquen la campana. Nosotros estaremos listos para otros videos que estaremos ya, de hecho, preparando y nos veremos para el siguiente. Mientras tanto, que la pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.